¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Wish Animation. Les saluda su amigo Wish Velasco y estamos aquí en un nuevo capítulo de la sección de audio anécdotas, el capítulo número 46, que es posible gracias a nuestra amiga Alejandra Casanova, a quien le mandamos un genial saludo. Un relato bastante interesante, el cual les invito a que se lo chuten completísimo, y pues sin más por el momento, aquí les dejo el audio. Operator 23, the time is now. This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Bueno, pues muchos saludos a todos y en particular a Wish Velasco, así como a los administradores del grupo, por el espacio que nos dan. Y pues la historia que quiero contarles hoy ocurrió en una ocasión en la cual yo estaba trabajando como maestra en un colegio católico de aquí de Mérida. Entonces pues lo que ocurrió es que en ese colegio solían hacer varios tipos de eventos, y entonces uno de los más importantes eran los retiros espirituales. Y lo que ocurría era que en esos retiros a veces pues se podían realizar dentro de la misma escuela, pero había ocasiones en las que se llevaban a cabo en otros sitios, ya sea fuera de ella. Y el suceso que quiero compartir ocurrió más bien en una ocasión en la que pues uno de estos retiros fue realizado en un convento de aquí de Yucatán. Para ser honesta, no me acuerdo muy bien si era el convento de las monjas carmelitas o eran las dominicas, pero estoy un poquito más segura de que eran las carmelitas, porque revisando fotos del convento veo que es más similar a lo que yo me acuerdo que el de las dominicas, pero bueno, era uno de estos, ¿no? Entonces, pues todos debíamos de llegar a cierta hora, desde la mañana al convento. Entonces nos recibían las monjas, ahí estaba también como que el personal del colegio ya listo para recibir a los maestros, que te daban tu material y todo, ¿no? Y entonces ese día, pues la verdad estuvo como muy tranquilo todo desde la mañana, pero también yo creo que de cierta forma, o sea, el hecho de estar en un convento, como que pues ver toda la arquitectura, o sea, cuán enorme es, ¿no? Pues todas las salas, los cuartos que tiene, ver escaleras, todas estas cuestiones, pues también como que levanta mucho misterio de cierta forma, ¿no? Y pienso que eso también de entrada genera pues diferentes sentimientos o emociones en cada persona. Y en sí, pues la construcción, el lugar era bastante amplio, o sea, sí era muy bonito, pero también, como les digo, pues sí tenía una multitud de espacios en los que pues si tú no conocías allí o no había alguien que te esté guiando o a quien estés siguiendo, o sea, sí te podías de repente pues perder, ¿no? Y pues lo que yo veía es que también tenía un área bastante grande, que era muy parecido como un patio porque estaba lleno de árboles, estaba así como, pues sí, o sea, como árboles muy abundantes. Y eso estaba en la parte de adelante, pero cabe resaltar que, o sea, también la ubicación de este convento es bastante como alejada de la ciudad. Entonces, a pesar de que el patio estaba en la parte de adelante, no había como contacto con las personas de fuera, porque prácticamente afuera, o sea, no había nada, no había tiendas, no había comercios, no había nada, sino que eran más bien puros coches, era prácticamente la autopista, ¿no? Y pues lo que pasó es que en ese patio, pues así como muy apartada, había también una especie de cuarto o una capilla así amplia, pero estaba bastante apartada.
Y pues entre las actividades que nosotros realizábamos en los retiros, pues principalmente lo que debíamos de hacer, ya se imaginarán, ¿no? Pues reflexionar que en torno a las acciones de nuestra vida, que si pues sí prácticamente ponernos a reflexionar, ¿no? Y nos daban ellos pues una serie de preguntas sobre las cuales nosotros debíamos de pensar. Y hubo un momento en el que justo nos habían dado una plática y nos pidieron que nos fuéramos pues a un lugar apartado donde pudiéramos estar pues completamente solos y nos hacían hincapié, ¿no? Que por favor no nos sentáramos junto a otras personas, pues eso con el fin de que pudiéramos estar en silencio, que pudiéramos de cierta forma pues meditar, ¿no? Acerca de lo que nos habían dado tarea y reflexionar acerca de ello. Y yo veía que mucha gente en realidad no se apegaba a la regla, sí se sentaban juntos, pero pues en mi caso no tengo problemas de estar sola. Y yo, o sea, sí pensé como que en qué zona del convento me gustaría ir a sentarme y pues así lo hice, fui y estaba yo solita. Sin embargo, pues yo vi que las que eran mis compañeras o las con las que yo más me llevaba, sí decidieron sentarse juntas. Y de hecho ellas eligieron un lugar muy cercano a la capilla que les digo que estaba hasta el fondo. Y como les digo, yo no sé si era una capilla o era un cuarto, porque en sí la puerta estaba cerrada y tenía ventanas, pero también o sea, las ventanas también estaban cerradas. Entonces, yo vi que ellas se fueron por allá y en realidad nos dieron bastante tiempo para hacer la actividad en solitario. Era algo así como, no sé si como 3 horas. Era bastante tiempo, era como una cuestión también de resistencia, de no hablar en todo ese rato, ¿no? Con ninguna persona. Y desde mi perspectiva, todo estaba tranquilo. Sí empecé en cierto momento a ver que había mucho movimiento hacia ese cuarto que les menciono, porque de repente vi que llegaron 2 coches. De hecho, la zona en la que yo me senté, por allá se estacionaron. Y de repente veía que pues se bajaron obviamente las personas. Sí recuerdo que vi un hombre, vi una mujer, otras personitas que vi, no me acuerdo muy específicamente, pero recuerdo igual que cruzó una monja y estaban entrando todos ellos en ese cuarto. Pero para mí, yo estaba ubicada más o menos como a una cuadra o como a una esquina de distancia y yo no veía nada aparentemente extraño, pero sí se notaba mucho, mucho movimiento, en el sentido de que pues de repente salían o de repente cruzaba a alguien así como a prisa, ¿no? O de repente alguien salía del cuarto o alguien llevaba algo, pero hasta allí. Y para mí no había como nada raro o incluso no sé si yo estaba bastante concentrada. Sí estaba en silencio, estaba tratando de hacer la actividad. Incluso hubo un momento en el que hasta bajó como un... Aquí en Mérida son muy comunes los cau, que es un tipo de pájaro negro muy parecido a los cuervos. Y me acuerdo que estaba hasta junto de mí, hasta estaba cantando y yo pues estaba muy distraída en otras cosas que estaban pasando, ¿no? Y... Pero ya después, cuando nos reunimos, me di cuenta de que, o sea, para mis compañeras la perspectiva fue completamente otra, porque más tarde, o sea, ya cuando nos vimos todos, a ellas se las veía así como bastante asustadas, como confundidas, como las veías así como emocionadas, pero así como en un sentido como incrédulas. Y fue que nos empezaron a contar y nos decían ellas que lo que les pasó fue que cuando la gente empezó a entrar en el cuarto de atrás, pues rato después ellas empezaron a escuchar unos gritos y empezaron a escuchar mucho ruido. Y entonces decían ellas que parecía, o sea, de acuerdo a lo que ellas alcanzaban a escuchar,
parecía que a una de las mujeres más jóvenes pues le estaban practicando algo. Y entonces decían ellas que de repente, pues así como se escuchaban rezos o se escuchaban frases, o como que se intentaba dialogar, luego de repente también escuchaban gritos, o sea, había mucha agitación dentro del cuarto, e incluso después una persona empezó a vomitar, se escuchaba ese ruido, así como pues vomitar como de forma descontrolada, ¿no? Y por lo que, pues después de escuchar todo eso, mis amigas estaban pensando que lo que habían estado escuchando, pues podría haber sido como un exorcismo. Y pues que aparentemente la gente que estaba llegando en los coches y todo esto, pues podrían haber sido como familiares de la persona a la que le estaban practicando esto, ¿no? Y parecía como que igual, no sé, y habían llegado para apoyar en algo o en el proceso. Y de hecho yo sí recuerdo que vi a una persona vestida de blanco, según yo, hasta me recordaba mucho como, pues como si fuera una enfermera, pero no estoy segura. Y en sí no sabemos a ciencia cierta, porque no se veía lo que estaba pasando adentro, sino que solamente se escuchaba. O sea, la puerta, las ventanas, todo estaba cerrado. Solamente por ratos, a momentos, entraban o salían las personas, pero con la misma cerraban. Y pues cuando ellas nos estaban contando eso, yo sentí que, o sea, inmediatamente cambió todo el ambiente del retiro, porque como que nos entró miedo a los que escuchamos su relato, nos entraron como nervios, a la vez mucha curiosidad, también de saber pues qué era lo que realmente estaban ellas escuchando y más que nada, de mi parte, saber si en verdad ese tipo de procedimientos como un exorcismo podrían de verdad realizarse por monjas en un convento o si necesitarían, por ejemplo, algún permiso especial o la presencia de alguien más. E incluso mis amigas nos comentaron que mientras estaban escuchando eso, que ellas estaban rezando, pero que no se podían concentrar, que así como empezaban a rezar, de repente se les olvidaba el rezo o en que escuchaban el ruido ya no podían continuar. Y yo creo que eso también de tanto miedo que tenían. Y también estaban ellas como tratando de mantener su mente muy fuerte a fin de que pues ya no se pudieran sugestionar más, porque decían que a la par lo que les daba más miedo es que si se trataba en verdad de un exorcismo o algo así, y si lograban sacar ese ente del cuerpo de la persona, pues ellas no sabían dónde iba a ir a meterse ese ente, ¿no? Les daba miedo igual que les pasara algo. Y pues así transcurrió el retiro, luego de que nos contaron eso, terminó ya hacia la tarde, porque de hecho duraban un montón esos retiros. Y pero ya como que a partir de que nos contaron eso, casi ya nadie podía pensar en otra cosa. E incluso más tarde, una de las compañeras, ya cuando nos estábamos yendo, cada quien a nuestras casas, se lo contó a nuestra directora, pero como que ella no le dio tanta importancia, o tal vez tampoco nos quiso asustar tanto, o no nos creyó, no sé. Bueno, a ellas, y ya nos dijo, no nos dijo nada más, ¿no? O sea, nos dijo que simplemente no sabía. Y contándole yo eso a una de mis amigas, a otra, pues me decía ella que a lo mejor era una misa de liberación o una misa de sanación lo que se estaba haciendo, que porque a veces también practican eso en las iglesias y pues podía haber gente que sí se ponía muy mal en esas actividades. Aunque pues la verdad, pues en mi caso, para ser honesta, no sé o no entiendo muy bien, pues cuál sería la diferencia entre practicar una misa de liberación respecto a un exorcismo como tal, porque para mí, pues una liberación también estaría como implicando quitarle algo al cuerpo, aunque por ejemplo, pues la misa de sanación, lo que sí he escuchado, que pues es diferente, porque es más como que oran, por así decirlo,
para que la persona se cure ya sea de cierto mal o de algún padecimiento. Pero una liberación, la verdad yo no sé cuál sería la diferencia con un exorcismo, porque para mí serían como prácticamente lo mismo, pero lo que sí se nos hizo muy sospechoso o extraño, que realmente eran pocas personas las que estaban ingresando a ese cuarto, y como era un área muy limitada, o sea, también eran personas como muy específicas, ¿no? Y no sé yo si, por ejemplo, se manejan algunas misas privadas en ese convento, pero es que además estaba todo a puerta cerrada, entonces se nos hacía muy extraño todo. Y finalmente, pues también me ponía a pensar que en el caso de que en verdad hubiera sido algún tipo de exorcismo, pues se me hace muy impresionante que esté pues ocurriendo estas situaciones en los conventos y quién sabe en cuántos lugares más, de entrada de Yucatán, de específicamente de aquí de Mérida, y que ni siquiera nos damos por enterados, porque si no hubiéramos tenido el retiro ese día, o sea, jamás íbamos a escuchar esto, ni íbamos a saber, ¿no? Y por otro lado, pues la verdad es que aunque yo estuve como docente en una escuela que era católica, en realidad pues yo no me considero como católica como tal, porque pues hay muchas cuestiones en las que yo no concuerdo particularmente con la religión, pero sí la respeto porque es la religión que mi familia practica y sobre todo mi núcleo familiar pues más cercano. Le tengo también pues mucho cariño a algunas prácticas que me recuerdan a mi infancia, pero sí suelo ponerme a pensar en que, por ejemplo, para las personas que no practican el catolicismo o que pertenecen a otras religiones, yo creo que independientemente de cómo se les llame a esas energías, sean demonios, sean espíritus o lo que sea, pero tiendo a creer que tal vez sí existen. O sea, no siento o no creo de mi parte que un demonio sea tal cual como lo describen en la religión católica, en el sentido de que, pues he leído de que, por ejemplo, al diablo, como lo conocemos, pues fue más bien como conformado por la Iglesia Católica, tomando en cuenta características de dioses paganos o de dioses de otras religiones con los que ellos no concordaban o a los que querían oponerse. Entonces, en ese sentido, si lo pienso, pues esos en sí no serían demonios, serían como tal las deidades de otras religiones, pero tampoco creo que esas deidades serían tan negativas, o posiblemente sí tengan sus matices o como por decir sus claroscuros, pero no sé, yo siento que es un tema muy controvertido y lo que sí creo que podían ser pues a lo mejor como una especie de energía pues sí negativa o bastante densa que podría afectar a las personas, y pues yo creo que también eso ya queda como a la libre consideración de lo que cada persona piense, ya queda igual como al criterio de lo que cada persona este pueda considerar acerca de estas energías, ¿no? Ay, y algo que se me está olvidando añadir, que pues la verdad, pues yo soy una persona muy dada a darle un significado a algunas cosas, no a todo. A veces pienso que hay cosas que sí pueden ser, pues muy al azar. Pero por ejemplo, yo siento que para la distancia a la que yo me encontraba del cuarto o capilla que les mencionaba, pues era también un poquito extraño para mí que, o sea, el movimiento yo sí lo veía, la agitación de las personas fuera yo sí las veía, aunque los ruidos, el sonido, los gritos, yo nunca escuché nada en particular y pienso que la distancia no era tanta como para que yo no hubiera escuchado. Aunque
pues eso igual queda como en duda porque pues de repente hay paredes que no sé, que a lo mejor absorben más el sonido y no permiten que se escuche tanto, pues mis compañeras sí estaban más cerca, pero tiendo a pensar de igual modo que, por ejemplo, no sé, a lo mejor igual el ave que se fue a posar conmigo, el hecho de que yo me distrajera con eso o con otras cosas que estaban como ocurriendo a mi alrededor, que estaban como relacionadas con la naturaleza, como de, pues no sé, estar admirando una planta, estar admirando el canto de esa ave, como que de cierta forma me protegieron o de cierta forma me aislaron de eso que estaba ocurriendo ahí. Entonces también quería agregarlo porque es como el significado que yo le doy también a esa ave, que pues sí es muy común aquí en Mérida, pero siento que no es tan común que, por ejemplo, se acerque con una persona o, o no sé, me haría dudar un poquito o yo quisiera como ponerle también ese significado que pues igual y queda en duda, pero quién sabe. Y pues prácticamente esta sería mi audio anécdota y espero que les haya gustado y si tienen alguna opinión también compártanla y si tienen otras anécdotas también espero poder escucharles y yo también poder compartir alguna otra ya que tengo más y pues muchas gracias al grupo Mi Cuento de Elfos y Trolls por el espacio que siempre están aquí organizando y que nos brindan a todos. Muchas gracias. Uproot 23, the time is now. This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror. Y pues hasta aquí el capítulo número 46. Le damos muchas gracias a nuestra amiga Ale Casanova, que espero que nos mandes otros relatos, amiga, la verdad son bastante interesantes. Y ustedes también recuerden que si desean compartir sus historias de terror, sus relatos paranormales, ustedes podrán contactarme mediante Facebook para que les pueda proporcionar un número de WhatsApp al cual ustedes podrán enviarme sus audio anécdotas, sus historias de terror y que simplemente no se queden en el olvido. Asimismo, recuerden, los invito a que se unan a Mi Cuento de Elfos y Trolls, un genial grupo que administro en Facebook, en donde ustedes podrán encontrar una genial comunidad de coleccionistas y de amantes de todos estos seres místicos. No se queden fuera y ahí los esperamos. Sin más por el momento, les ha saludado su amigo Wish Velasco. Recuerden suscribirse, darle like y dejar su poderoso comentario en este capítulo. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.